Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo utilizar la función SIERROR. Esta función, por norma general, va asociada a un buscar v. En un vídeo anterior te explico cómo utilizar esta función. Bien, vamos a ello. El buscar v lo que hace es busca un dato dentro de un rango de datos y te devuelve la columna que quieras con coincidencia exacta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Los que encuentra te da el resultado, pero los que no te encuentra te da un error. Esto lo resolvemos utilizando la función SIERROR. Paréntesis. Y al final de la función podemos hacer que realice varias cosas. O que te lo deje en blanco. O otra podría ser que si no te lo encuentra en una tabla, te lo busque en otra tabla. Dato buscado, punto y coma, segunda tabla, la bloqueamos, punto y coma, segunda columna, punto y coma, coincidencia exacta y cerramos paréntesis. Arrastramos y ya no la encuentra. ¿Qué pasa? Volvemos a tener el mismo problema. Para eso se utiliza el SIERROR. En este caso lo que haríamos es colocar un SIERROR en el segundo buscar v. Paréntesis. ¿Y qué queremos que haga? Que lo deje en blanco. Arrastramos. Y esta es una manera sencilla y fácil de poder buscar datos en diferentes tablas y que se vea de una forma más curiosa y no te vaya marcando los errores. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!